En nuestros anteriores encuentros hemos hablado de la importancia de un propósito. El propósito está unido a entender que el compromiso de la empresa familiar es diferenciar los ámbitos familia, empresa, propiedad, con un claro propósito y un acuerdo de voluntades. En ese sentido, hay que tener una total claridad en la misión, en las metas, en los métodos y en los medios. Medios que permitan que nuestras organizaciones y nuestras familias sean miradas y analizadas por todos los lados. Y hay una palabra que se debe convertir en una norma de vida, y es la transparencia. ¿Cuáles son entonces los retos de la empresa familiar? Primero, planear, pero no planear solamente el día a día, sino con una visión estratégica, entendiendo que el largo plazo ha cambiado. Yo hablaba con mis compañeros de universidad y nos reíamos cuando nos hablaban nuestros docentes de planes decadales y quinquenales de desarrollo. Hoy tal vez nadie tendría la audacia de hablar con esas instancias, pero sí tener una visión estratégica que permita definir el rumbo de la organización, definir estrategias adecuadas, la adopción de uno de los puntos que más nos ocupará, que es del protocolo de familia. El protocolo de familia no se complique, es nada diferente a tener un acuerdo de voluntades que permita diferenciar los ámbitos que ya hemos hablado, tener claramente el tema empresa, el tema familia y el tema propiedad. Definición de esos ámbitos, planeación oportuna de un empalme generacional, que no nos cojan sin saber cómo va a ser el mañana de nuestra organización, una estructura societaria adecuada. Y acépteme una broma. A veces nos dedicamos a bajar estatutos del internet cuando no entendemos que el protocolo y los estatutos de una organización son la huella digital, lo que me diferencia a mí de otra organización, lo que me diferencia de otra empresa. Planificación de recursos financieros, una estructura jurídica que blinde el futuro. Puede que no existan blindajes al 100%, pero que sí tapemos los huequitos que pueden generar que en un minuto se pierda lo que se hizo en toda una vida. Un desarrollo familiar y una unidad familiar, y un desarrollo empresarial y una unidad familiar. Hablábamos de paradigmas y ustedes van a escuchar unas frases que con seguridad algunas veces las han y las hemos dicho. Las ideas del padre no se discuten. Las ideas del padre sí se discuten. Con respeto, con argumentos, con razón de ser, con posibilidad de análisis, en el lugar que es y en el momento que es. La familia siempre está primero. Siempre está primero como familia. Pero hay que entender que si en la familia no hay miembros con las competencias adecuadas para unas nuevas funciones, la vamos a buscar más allá de las fronteras de la familia. Hay que beneficiar a uno de los nuestros. No, hay que beneficiarlos a todos con equidad, como resultado de un proceso claro y de un trabajo consciente. En puestos claves, siempre uno de la familia. Pues la pregunta es, ¿ese uno de la familia tiene las competencias para ese puesto clave? No, si no los tiene, el bien general de la organización y la unión familiar es más importante que favorecer una sola persona. Es mejor trabajar con la familia en familia. Los problemas quedan y se resuelven dentro de la familia. Miren que yo no me canso de ver esas expresiones que permiten, si uno las analiza, poner un semáforo a las dificultades que terminan con historias de vida de organizaciones exitosas. La profesionalización
Es un sistema de vida del binomio. Es una necesidad que consolida el propósito de la empresa familiar. No asocian, amigos, profesionalización con exceso de cartones, pero sí con la búsqueda permanente de conocimiento, de métodos, de sistemas, de nuevas cosas por hacer. Es indispensable la aceptación del cambio continuo y la sensibilidad y respeto para aceptar las diferencias. Sé que soy reiterativo en esto, pero es que se ha convertido en algo complejo pensar diferente. Y esa complejidad del pensamiento diferente impide que veamos todo lo que puede aportar. El reto es superar las situaciones de comunicación, capacidad de escuchar, los conflictos emocionales, los rencores y sentimientos del pasado entre los integrantes de la familia. Conozco familias 40 años que ya no agregan absolutamente ningún valor y que es el momento de hacer un alto fundamental en el camino y de buscar nuevas rutas y elementos que fortalezcan. Fortalecer el trabajo en equipo y la solución de las situaciones y destruir la certeza de intereses particulares y abordar un viaje sin regreso a la nave de la sinergia y la clara visión de futuro. Cuando hablamos de sinergia, la mejor definición es entender que 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es 3, pero a veces cada uno parece coger una propia ruta, olvidando el propósito y la razón de ser de la organización. Muy importante que ustedes y yo hagamos altos en el camino y nos hagamos preguntas que conjuntamente las iremos resolviendo. La empresa familiar tiene un gobierno corporativo, una junta directiva con algunos miembros externos e independientes. No es, ay, no la tenemos. Ay, es que hay que empezar un proceso de formalización sin perder esencia. La empresa familiar ha desarrollado un plan estratégico. No, a mí no me vengan con esas teorías y en esas academias. ¿Cuántas veces hemos oído esa respuesta? La estructura de la empresa familiar responde al propósito del binomio familia-empresa. Posee una estructura salarial acorde con el mercado o simplemente es desde el ojímetro, desde el bolígrafo con el cual lo establecemos. Tenemos un sistema de evaluación objetivo, sistemático y respetuoso de nuestros colaboradores. Nuestra familia aceptaría que los integrantes externos, aceptaría integrantes externos en la junta directiva, nombre un nuevo gerente en un proceso de sucesión o empalme. Sé que resulta complejo, pero la invitación es que hagamos una historia pensando en todas estas posibilidades. Las siguientes generaciones entienden y aceptan que para laborar en la empresa familiar deben participar en un proceso que incluye opciones ajenas a la familia. Alguno de los hijos tiene los conocimientos requeridos para asumir estas responsabilidades. La siguiente generación posee experiencia en otras organizaciones o simplemente queremos repetir lo mismo de lo mismo sin ver nuevas posibilidades. Realizamos formalmente una asamblea de socios o le decimos a Margarita, nuestra secretaria de 32 años, que monte la misma acta de toda la vida para cumplir con una normatividad legal. Existen actas que validen la tratativa. ¿El revisor fiscal es actuante? Sí que hablaremos sobre ese tema y es valiosísimo hablar del concepto de la revisoría fiscal que va más allá, mucho más allá de un requerimiento legal. Contamos con un blindaje patrimonial. Los estatutos no son un genérico y están actualizados. Tienes una familia
o a través del tiempo has tenido otro tipo de situaciones que hay que verbalizar y que no puedes ocultar y no debes ocultar. La familia está unida o nos une simplemente las cosas y estamos cerquita de una bomba de tiempo. Se tiene un proyecto de vida después de dejar la empresa. Seres humanos que lo único que saben a veces es trabajar, trabajar y trabajar. La relación y comunicación con su pareja es sólida. Si usted no está hoy, su pareja, hablo hombre o mujer, sabe cuál es la realidad de la organización o la tomarán por sorpresa y la podrán manipular en las decisiones. ¿Qué opina de la siguiente afirmación? No se justifica ser empresa a costa de familia. Pensemos eso, porque es vital. Porque es que existen temas que en toda empresa familiar son determinantes. Una de las claves para que las organizaciones perduren y se desarrollan radican en la claridad del propósito, la definición del gobierno corporativo operante y una sólida plataforma de valores. Permítame, le repito esto: claridad en el propósito, definición de un gobierno corporativo que ampliaremos totalmente el concepto y no asocien gobierno corporativo con grandes organizaciones. Se puede establecer a la medida de cada organización y una sólida plataforma de valores. Los valores no son negociables. La honestidad no es negociable, la verdad no es negociable y la transparencia no es negociable. En muchos casos, las situaciones familiares no son abordadas cuando comienzan a vislumbrarse los primeros inconvenientes o confrontación dentro de la familia. Volvemos a hablar lo que hablábamos en alguna oportunidad. Parecemos parientes cercanos de las avestruzas, lo que termina por afectar no solo los vínculos personales y familiares, sino la dinámica de la empresa. Repito, mis éxitos pasados no garantizan mis éxitos futuros. Estamos en un mundo cambiante que genera retos, pero también genera grandes posibilidades y grandes oportunidades. Es fundamental dedicar tiempo para comunicarse y lograr acuerdos. Lograr acuerdos. En los conflictos y la falta de comunicación no gana nadie, ni la empresa ni la unidad familiar. Quiero ser repetitivo, porque este concepto no lo saco de la academia, sino de lo que día a día me toca observar y afrontar. En los conflictos y en la falta de comunicación no gana nadie, ni la empresa ni la unidad familiar. ¿Qué propósito tenemos en común como empresa familiar? Nos hemos sentado a preguntarnos qué nos une, para dónde estamos yendo, qué metas personales tienen los miembros de la familia, con independencia de la empresa. O es que simplemente toda nuestra vida gira alrededor de la empresa. Es importante definir ese propósito, oxigenarse, mirar hacia afuera, aprender de las experiencias de las otras personas y de las otras organizaciones. Vuelvo a repetirles hoy, la vida de la familia y de la organización es una constante escalera. Tal vez el final de la película, no lo sabemos, pero tenemos que involucrar esa brújula que nos vaya a permitir lograr un proceso certero. 2 o 3 elementos para que redondeemos. En el tema de la propiedad, es importante que nos preguntemos de quién o quiénes es la propiedad de la empresa. Y hablaremos en otro escenario del principio de Pareto, que cuestiona un poquito algunos elementos. Los roles de cada integrante de la familia. ¿Cuáles son las aptitudes y competencias que tiene cada uno? ¿Cuáles son los gustos y preferencias que tienen cada uno? ¿Cómo se adaptan las diferencias? ¿Cómo se recompensa a los que sí quieren formar parte de la empresa? En el tema de comunicación, ¿qué mecanismos vamos a tener en cuenta
para que la comunicación sobre temas de la empresa sea lo más fluida posible y en horarios laborales. Muchas veces las actividades familiares se vuelven fatigantes porque se van a celebrar un día de la madre, del padre, un cumpleaños y se sigue hablando sobre los temas de la empresa, separar ámbitos. ¿Hacia dónde estamos? ¿Hacia dónde podemos hablar temas laborales? ¿En qué momento? ¿Cómo vamos a tratar de que los temas y los aspectos emocionales del día a día no afecten las relaciones? Es que se puede sentir, pero en la medida que eso se hable adecuadamente y se visualice, pues las cosas van a funcionar mejor. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quiénes toman esas decisiones? ¿Y cuáles órganos generan las decisiones? Importante que tengamos claro y lo profundizaremos, cómo incorporar los familiares. Hay un concepto que a mí me parece fascinante. Nunca vincules una persona que no pueda retirar, en cualquier orden. Nunca vincules, y después con ejemplos coloquiales los miraremos. ¿Cómo se decide una incorporación de un familiar a la empresa? ¿Qué se considera para que ingrese y sea parte? ¿Cómo es el empalme de poder y la toma de decisiones? ¿Cuál es el mecanismo de empalme del poder? ¿Qué planes se tienen? Y en el tema de desarrollo, ¿hacia dónde se quiere crecer? Pero diferenciar claramente el concepto, crecimiento y desarrollo. Son cosas diferentes y ya lo miraremos. ¿Qué significa crecer para nosotros? ¿Qué queremos como familia? Incorporaciones externas a la familia, ¿cómo? ¿Cuáles? ¿Con qué valores? ¿Cuáles son esos valores fundamentales? Señores, creo que es totalmente definitivo que entendamos que la familia es una fuente de ideas y de unidad, que la empresa es una generadora de desarrollo. Y terminamos nuestro encuentro del día de hoy ratificando la importancia de desarrollar empresa y consolidar unidad familiar.